Para que no digas que nunca te saco a pasear, hoy vamos a hacer un recorrido por la Ciudad de México, en el que vamos a visitar algunas de las locaciones en donde se han grabado grandes películas de Hollywood. Vamos a platicar de estos filmes mientras vamos hablando de un concepto que es prácticamente inherente en el cine, la geografía creativa, además de las circunstancias que llevaron a que los estudios quisieran traer sus producciones a este país. Hola, yo soy Diego y esto es Cine Club Matiné. El principio de la geografía creativa es bastante básico. Es la conformación de un tiempo y espacio con el uso del montaje. ¿Cómo funciona esto? El ejemplo más simple lo puedes encontrar en cualquier película o serie. Un personaje llega a un edificio, corte, abre la puerta, entra al edificio. Y viceversa. Un personaje se encuentra dentro de un edificio, corte, ahora está en el exterior. ¿Qué tiene de creativo esto? Pues que en realidad el interior y el exterior del edificio son dos ubicaciones completamente diferentes, pero a través de la edición han sido unificados como uno solo. Series y películas aplican este concepto todo el tiempo y las audiencias difícilmente notan alguna anomalía. ¿Cómo nace este concepto? Vamos rápidamente con un poco de contexto histórico. En un principio, la geografía creativa nace con la práctica y la necesidad. Algunas de las primeras películas narrativas ya presentaban prácticas de los paisajes artificiales, como en este ejemplo de The Great Train Robbery, dirigida por Edwin S. Porter, de 1903. En una toma se ve cómo los asaltantes suben sigilosamente al tren, corte, en la siguiente toma los asaltantes se encuentran en el interior del vagón. El exterior fue grabado en las vías de tren cercanas a Nueva Jersey, mientras que el interior fue grabado en el Edison Studio en Nueva York. ¿Por qué no filmaron dentro del vagón para empezar? Los equipos de filmación requerían y hasta el día de hoy todavía requieren de mucho espacio e idealmente un buen control de luz, y las locaciones reales difícilmente proporcionan esas facilidades, además de que son todo un reto en cuestiones de logística. De una manera académica y formal, el concepto propiamente acuñado de geografía creativa nace con la teoría del montaje y el cine ruso-soviético. Durante los años de la revolución, los cineastas soviéticos se encontraban desarrollando una teoría del montaje y analizando su importancia en la gran escala del cine. Personajes como Lev Kuleshov, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, por mencionar algunos, estudiaron filmes y realizaron experimentos que tenían la finalidad de demostrar el efecto del montaje en las audiencias. Uno de estos experimentos, el más conocido y estudiado por miles y miles de personas, el efecto Kuleshov. Otro menos famoso, pero igual de importante, fue la superficie creada de la Tierra, también realizado por Kuleshov en colaboración con Pudovkin. No logré encontrar el metraje del experimento, pero sí una descripción. En 1920, Kuleshov ensambló el siguiente metraje y se lo presentó a una audiencia. Un hombre camina de derecha a izquierda. Una mujer camina de izquierda a derecha. Se encuentran y se saludan de manos. Se muestra un gran edificio blanco con un ancho tramo de escaleras. Los dos ascienden las escaleras. La composición fue presentada y las audiencias la percibieron como una acción ininterrumpida. Dos personas se encuentran, se saludan y entran a un edificio. ¿Cuál es el experimento? Todas las tomas de la secuencia fueron filmadas en espacios completamente diferentes. Algunas hasta eran fragmentos de otras películas. La reacción de la audiencia nos confirma que a través del montaje adecuado podemos conformar un mismo tiempo y espacio. El resultado del experimento, de acuerdo con Pudovkin, fue una demostración de una geografía creativa. Y el concepto como tal fue asociado con esta frase. Los paisajes artificiales han ido avanzando con la evolución de las técnicas y las tecnologías de la edición. Un gran ejemplo de a dónde hemos llegado con este concepto lo podemos encontrar en nuestro primer destino. Nos encontramos en esta explanada en el Museo Nacional del Arte sobre la calle de Tacuba, en el centro histórico de la ciudad. A lo largo de esta calle se dio la filmación posiblemente más llamativa en los últimos años de este país. Spectre, dirigida por Sam Mendes, el guion escrito por John Logan, Neil Purvis, Robert Wade y Jess Butterworth, la historia escrita por John Logan, Neil Purvis y Robert Wade, quienes la basaron en personajes creados por Ian Fleming, protagonizada por Daniel Craig. La película inicia con una toma de seguimiento o tracking shot por las calles del centro histórico de la Ciudad de México. En esta secuencia podemos ver cómo un hombre vestido de blanco camina en medio de la multitud, pasa al lado de un hombre misterioso. Este hombre misterioso avanza por la calle y entra a este edificio, para pasear dentro de él y finalmente aparecer en la terraza buscando al primer personaje. Sucede una explosión. El hombre de blanco huye de la escena y James Bond lo persigue. Corren por las calles de la ciudad hasta encontrarse en el Zócalo y pelear dentro de un helicóptero con un par de acrobacias, hasta el vuelo victorioso que nos lleva a los créditos iniciales icónicos de la franquicia 007. ¿En dónde está la geografía creativa? Si vives en esta ciudad y o has visitado alguno de estos puntos, seguramente ya lo notaste. Y si no, no pasa nada, que aquí te lo explico. James Bond camina desde esta calle hasta el número 12 de la calle de Tacuba. El interior de este hotel es el del Gran Hotel Ciudad de México.
este hotel en realidad se encuentra a 850 metros de aquí. El interior del cuarto de hotel no estoy muy seguro, pero me pareciera que es parte de un set de filmación. La terraza en un principio es el techo de estos edificios, hasta esta parte de la explosión, la cual fue grabada meses después en los estudios Pinewood en Inglaterra. De vuelta en México, con la ayuda de una puerta de utilería, nos transportamos de nuevo a esta explanada. El agente 007 inicia su persecución y camina en esta dirección de camino al Zócalo, el cual en realidad está por allá. James Bond camina en dirección al oeste de la ciudad. Corte, corte, corte. Ahora estamos en la avenida 20 de noviembre con dirección de sur a norte. El malo de la escena se sube a un helicóptero e inicia toda una pelea arriba de él, lleno de acrobacias, las cuales algunas fueron grabadas aquí mismo, pero las más peligrosas fueron grabadas en un aeropuerto en Palenque, Chiapas, al sur del país. Tenemos una demostración perfecta del paisaje artificial en esta película, aunque todavía no abarcamos de todo el alcance del concepto. En este siguiente ejemplo, la geografía creativa fue utilizada para unificar no solo un espacio, sino una ciudad entera. En 2008 se estrenó Vantage Point, o Justo en la Mira, dirigida por Pete Travis, escrita por Barry L. Levy. Un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos es contado varias veces desde la perspectiva de varios personajes, los cuales van desenvolviendo una realidad más complicada con sus puntos de vista. La historia del filme se lleva a cabo en la ciudad de Salamanca, España, y el punto central de la película se desarrolla en la Plaza Mayor. El problema fue que el gobierno local de Salamanca se rehusó a cerrar la Plaza Mayor durante los 3 meses que requería la producción, además de que el guión incluye una persecución automovilística al final de la película y no había apertura para permitir las secuencias en las calles de la ciudad. Así que el estudio decidió mover la filmación por completo a este país, filmando escenas en varios rincones de la ciudad, además de fotografía adicional como la persecución que se filmó en las ciudades de Cuernavaca y Puebla, con una recreación completa de la Plaza Mayor que fue construida en una de estas ciudades. Y el mural se utilizó para representar una entrada a esta plaza. Cuando se presentan problemas de esta escala en los que no se tiene acceso a la locación real, la geografía creativa ofrece una solución: conformar una ciudad por completo. En un principio esto se realizó con el uso de tomas aéreas, las cuales fueron las únicas tomas reales de la ciudad que el estudio pudo asegurar, junto con el uso de la arquitectura local mexicana, la cual presenta grandes influencias europeas, suficiente influencia como para dar una similitud a la ciudad que se busca representar, en este caso Salamanca. En una situación similar y gracias de nuevo a estas influencias arquitectónicas, otra película de Hollywood fue grabada en este país y otro edificio icónico de la ciudad fue utilizado. A mediados de los 50 y con el auge del cine en Estados Unidos, se llevó a cabo la adaptación de la ópera prima de Ernest Hemingway, The Sun Also Rises. Cuenta la historia de Jake Barnes, un ex soldado de Estados Unidos que vive en París en los 1920s. La trama de la película se desarrolla en París en el primer acto, mientras que el segundo nos transporta a las festividades de San Fermín en Pamplona, España. ¿Cuál fue la situación que los trajo a México? La fiesta de San Fermín se lleva a cabo siempre a inicios de julio. Originalmente la producción estaba planeada para iniciar en septiembre de 1956. De esta manera podrían recrear la fiesta con extras en las mismas calles de Pamplona. Existió una insistencia por parte del estudio y del mismo Hemingway para castear a Ava Gardner en el papel de Lady Ashley Brett. Sin embargo, la agenda de Gardner conflictuaba con la de la producción, así que para asegurarla en el papel se pospuso la filmación a febrero de 1957. Sin embargo, esto presentaría una discordancia con las fechas en las que se lleva a cabo el festival, ya que en esa temporada se encontrarían con árboles sin follaje y muy probablemente con nieve también. La filmación no podía darse el lujo de posponerse más tiempo. Entonces el estudio movió toda la producción de la película a Morelia, Michoacán, aprovechando la arquitectura del centro de la ciudad y la plaza de toros para simular una ciudad de Pamplona ambientada en los 20s. Una vez establecida la producción en México, el castillo de Chapultepec fue aprovechado para una escena. El castillo fue utilizado por la producción en una escena de flashback que sucede en los primeros 30 minutos de la película. En esta escena, el personaje Jake Barnes recuerda el momento en el que conoce a Lady Ashley Brett en un hospital italiano en el frente de la guerra. Una sección de este hospital fue grabada en estos jardines del castillo, en donde Jake recibe la terrible noticia de que ha quedado impotente debido a sus heridas en combate. You're going to be impotent. La historia cinéfila de este recinto no acabó en los 50 y su potencial con los paisajes artificiales tampoco se truncó ahí. Hasta este punto hemos ratificado el poder de conformar edificios, calles, zonas y pueblos o ciudades en otro tiempo. Ahora, ¿qué tal de la posibilidad de establecer una ciudad más allá de la realidad? Estamos hablando de Romeo y Julieta. A mediados de los 90 se estaba desarrollando una nueva interpretación de la tragedia romántica de William Shakespeare. En esta iteración de la obra, Baz Luhrmann buscó desarrollar la trama en una versión ficticia y ultra estilizada de Verona,
y la convirtió en Verona Beach, la cual estaría ubicada en alguna parte de Estados Unidos. Las familias Montesco y Capuleto fueron adaptadas a mafias en guerra, las espadas fueron reemplazadas por pistolas y en general todo el escenario se llevó un tratamiento moderno. Esta fachada fue utilizada de nuevo ahora para representar la mansión de los Capuleto. El interior fue construido en los estudios Churubusco, ampliamente inspirados en los interiores del mismo castillo. La película también estuvo filmada en Boca del Río, Veracruz y en la ciudad de Miami. Pero de todos los espacios que se utilizaron para la filmación, podemos decir que el punto clave o central de la película se encuentra en nuestro próximo destino. Esta es la parroquia del Purísimo Corazón de María, ubicada en la Colonia del Valle. Este templo fungió como una parte central en la representación moderna de Verona y de sus escenas más icónicas, tales como la boda y la escena final, con una combinación de art déco, funcionalismo y algunos rastros de arte gótico. Este, junto con otros espacios utilizados en la película, fueron esenciales para dar a entender el tono, una combinación entre lo clásico y lo vanguardista, ya que como pudimos ver en el filme, los personajes y la historia se desarrollan en un escenario moderno, mientras que los diálogos se mantuvieron fieles al material original. En este último ejemplo del que vamos a hablar hoy, la arquitectura de la Ciudad de México tuvo un papel todavía más importante. Hasta donde he llegado a notar, ha sido una de las filmaciones más extensas de Hollywood que se hayan llevado a cabo en esta ciudad. Y ahora se utilizaron los paisajes artificiales para establecer una ciudad futurista con ayuda de la arquitectura local. Total Recall, dirigida por Paul Verhoeven, el guion escrito por Gary Goldman, Dan O'Bannon y Ronald Shusett, basados en la historia para la pantalla escrita por John Poville, Dan O'Bannon y Ronald Shusett, que a su vez está basada en el cuento corto We Can Remember It For You Wholesale de Philip K. Dick. En este futuro distópico, la raza humana ha colonizado Marte y se ha establecido un régimen autoritario dentro de ella. Douglas Quaid, un simple constructor, anhela con visitar el planeta, al punto de convertirse en una obsesión para él. Doug descubre Recall, un servicio en el que te pueden implantar memorias de vacaciones, sin la necesidad de viajar a ningún lado. En medio del proceso, Doug sufre una reacción violenta, y al regresar a casa empieza a ser perseguido por agentes, y su identidad podría no ser lo que él se había imaginado toda su vida. La película en su momento fue uno de esos ejemplos de películas que se quedan en el limbo de Hollywood durante años. Ronald Shusett compró los derechos fílmicos de la historia en 1974 y desde entonces nunca pudo asegurar un trato con ningún estudio, principalmente porque el guion era demasiado ambicioso para su época. Para 1984 la película se encontraba en desarrollo dentro del De Laurentiis Entertainment Group, con Patrick Swayze en el papel de Quaid. Pocos meses después de iniciados los procesos de preproducción en Australia, el estudio cayó en bancarrota y Arnold Schwarzenegger, quien había sido rechazado originalmente por De Laurentiis para el papel de Quaid, convenció al estudio independiente Carolco para comprar los derechos sobre la película. El personal australiano fue despedido y los sets demolidos. Se le dio un giro por completo al proyecto y se hicieron cambios importantes, como el puesto del director, que le fue otorgado a Paul Verhoeven tras el éxito de su última película Robocop. Y por supuesto el mismo Arnold se quedó con el papel principal, además de que tuvo una gran influencia en otros aspectos de la producción. Con los primeros intentos de filmarla, la película ya se encontraba en unos $6 millones en deuda, así que se decidió traer toda la filmación a la Ciudad de México con el fin de cortar costos, y aún así con todos los sets de filmación se convirtió en la película más costosa en la historia del cine hasta ese punto. La película y el guión nunca especifican en dónde está desarrollada la trama en la Tierra, aunque sí se sabe que es el año 2084. Por otro lado, el cuento sí establece la historia en Chicago. Así que vamos a asumir que la película es en Chicago en el año 2084. Bajo este esquema de austeridad, para establecer esta ciudad y este año, la producción se apoyó de muchos espacios arquitectónicos con estilos modernos y otros con estilos brutalistas, tales como el heroico Colegio Militar, el edificio Barranca del Muerto 280, la estación del Metro Chabacano y la glorieta de los Insurgentes. Con el resto de las escenas filmadas en sets construidos en los estudios Churubusco, apoyados también con el uso de miniaturas para las tomas de establecimiento de Marte. Este caso es personalmente uno de mis favoritos. Es un ejemplo perfecto del uso de la geografía creativa a una magna escala. Iniciando con el establecimiento en la Tierra, con edificios que por sí solos dieron una noción futurista con mínima o nula intervención, que por supuesto la producción no tenía el lujo de dar tratamientos a estos espacios más allá de lo que vimos. He ahí el gran comercial a Peñafiel. Esta serie de edificaciones, que curiosamente casi todas se inauguraron en los 70s, cumplieron el cometido de transportarnos a otra época y a otra ciudad dentro de nuestra ciudad. Finalmente esta película fue de las más taquilleras de su año y hasta se llevó un Oscar por los mejores efectos visuales. Por años se habló de la posibilidad de una secuela, se discutieron diversas opciones para la trama, pero ninguna de esas convenció a los involucrados, así que eventualmente la idea fue abandonada. En el 2012 se lanzó un remake de la
la película protagonizado por Colin Farrell, dirigido por Len Wiseman. No le fue terriblemente mal en taquillas, pero sí fue duramente criticada. Así que no se habrá convertido en una gran franquicia, pero siempre quedará como un episodio relevante en la historia del cine, y una muestra de la capacidad que tiene esta ciudad para producir películas de esa escala. Por otro lado, el concepto de paisaje artificial es una herramienta que ofrece infinitas soluciones al cine, desde un vagón de tren hasta un planeta, ya sea por cuestiones financieras, porque la arquitectura es llamativa o funcional, o porque el gobierno se disponga a pagar toda la filmación. Su limitación va a estar ligada a la creatividad del cineasta. ¿Se te ocurre alguna película que podríamos añadir a esta lista u otra locación que podremos visitar en un próximo video? Deja cualquier recomendación, duda o comentario abajo y te leo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más recomendaciones e historias sobre el cine. Espero te haya gustado esta dinámica. Esto es Cineclub Matiné. Nos vemos en la próxima historia.